En medio de las jornadas académicas que hacen parte del seminario académico, vamos a presentar la conferencia El género fluido, resistencias bioculturales al sistema sexo-género, a cargo de Sara Lugo, que está aquí con nosotros. Voy a presentar un pequeño perfil de Sara que dice de la siguiente manera. Profesora del programa de cine del ITM, bióloga y especialista en literatura comparada de la Universidad de Antioquia, con maestría y doctorado en Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus investigaciones plantean una mirada feminista de la construcción biológica del sexo y de cómo la intersexualidad se ha construido como enfermedad. Recientemente se ha centrado en analizar las relaciones entre feminismo y ciencia ficción. Pues, sin más preámbulo, los dejo con Sara. Muchas gracias. Vamos a empezar la presentación con un video. Es un corto de unos estudiantes que lo han realizado en el marco de una de las selectivas de cine y estudios de género que yo acompaño en el ITM. ¿Quieres hacer hoy? ¿Qué peli quieres ver? ¿Sabes? Hay una peli que se llama Tramos. ¿De qué trata? Y es sobre unos niños que empiezan a desaparecer. Como que los están raptando porque quieren insertarles nuevos recuerdos. Entonces viajan al pasado a través de la mente de los niños y les insertan como nuevos recuerdos del futuro. No, recuerdos del futuro. Ojalá yo pudiera tener un recuerdo del pasado. ¿Y quién actúa?
te fue? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿La película? Sí. ¿Cuál es la que te querías ver? Bueno, podemos ir a verla. Ay, yo escuché que es tramosa súper buena. Sí, es una peli que hicieron con inteligencia artificial. Qué lindo. Bueno, entonces va de la reserva. Bueno. Sí. Sí. Ven. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Primero que todo, pues agradecer la invitación a participar de este Festival de Cine en Jardín, agradecer al ITM, a mis colegas del ITM que ampliaron, pues hicieron esta invitación, y a Víctor y a todo el equipo del festival por invitarme pues a compartir con ustedes principalmente más preguntas que resoluciones y certezas como de lo que supone una sociedad líquida o un género fluido, que fue el nombre que me propusieron para esta charla. Para comenzar, entonces, este título que hemos puesto de Resistencias bioculturales al sistema sexo-género implica que tenemos también como una intención de plantear desde lo biológico y lo cultural cómo hemos podido escapar, y esa fluidez de la sociedad contemporánea nos ha permitido escapar a esas como obligaciones de un sistema sexogenérico específico, y ya les voy a exponer un poco por qué no quiero separar el sexo del género como generalmente se hace en las charlas que plantean la diversidad sexual o todas las problemáticas actuales sobre la identidad de género y la orientación sexual. Quisiera empezar entonces con esta cita de una mujer que se llama Laura Llevadot, que tiene un libro que se lo recomiendo a todas, sobre todo, que se llama Mi herida existía antes que yo, feminismo y crítica de la diferencia sexual. Y dice: el diagnóstico de María Zambrano, una filósofa española, es que la filosofía moderna ha abandonado al hombre. Le habla desde lo alto con razones que jamás convencieron a nadie.
y que la literatura, por su parte, ha dado rienda suelta a la vida del corazón independiente, a criaturas literarias que tras bajar a los infiernos acaban por ensimismarse o suicidarse. Para comenzar, yo quisiera decirles que yo no les voy a hablar de aquello que se puede comprender, les voy a hablar más bien de lo inaprensible y les voy a hablar de esas categorías que son indefinibles. No les voy a hablar de las personas que, por ejemplo, adquieren quizás una identidad trans, pero quieren ser mujeres trans o hombres trans, sino que quiero hablarles de esas personas que siempre se quedan en tránsito. Les quiero hablar también de las no mujeres y de los no hombres, de esas personas que cuestionan esos lugares de la masculinidad o de la feminidad, del ser mujer y del ser hombres, de las personas no binarias que quizás todavía nos cuesta un montón entender qué somos, y de esas personas pansexuales que también construyen una orientación sexual sin importar el sexo y el género. Y no les quiero hablar de esos modos de producción del cibercapitalismo y el necrocapitalismo que conducen entonces a volver estas formas fluidas otra vez un producto comercial y una forma de alienación para evitar que construyamos, por ejemplo, tejido social. Tampoco les voy a hablar demasiado de esos modos de reproducción heteronormativos y patriarcales que por lo general es desde donde parten los discursos feministas para intentar construir entonces otros lugares, otros sistemas de reproducción y producción. Y esta imagen que ven ahí es también un ejercicio que hicimos con los estudiantes de la asignatura de Cine y Estudios de Género, que fue acompañar una producción audiovisual de la Escuela Artística para la Sanación Trans, la cual denominaron Dragonario. Y me parece interesante también traerlo porque yo no quiero hablarles solamente desde esos discursos académicos y desde esos proyectos de investigación en los cuales he participado, sino que quiero hablarles también desde las conversaciones, las experiencias y todas las relaciones que yo he hecho con todos mis amigues y que me van contando y donde nos hemos ido encontrando también para vivir esos tránsitos y esas formas distintas como de apropiarse de esas posibilidades actuales del sexo y el género. En este pedacito, yo sé que ustedes no leen muy bien ahí atrás en las diapositivas, les voy a leer lo que dice la imagen. Dice, nadie lo entiende, jamás lo entendieron, por eso he transitado en soledad por este camino desde que tengo memoria. Y es una de las personas trans que participó en las últimas sesiones de la Escuela de Sanación Trans, que produjo también pues como esta producción audiovisual que estuvo dentro de la construcción de esta obra. Y finalmente, pues les voy a hablar como de algunos libros, yo les pongo ahí las imágenes, si alguien tiene la intención de conseguirlos, leerlos o preguntarme algo más sobre ellos, lo podemos conversar al final, pero quería contarles que esta forma también como de pensar un poco esta realidad en la que hay cosas que sí se están construyendo para pues poder hacer mundo, también viene de la lectura de Donna Haraway. Ella tiene un libro que se llama Seguir con el problema y es un poco una invitación a entender que pues sí estamos en un lugar que ya hemos como vuelto un poco inhabitable, pero que hay algunas formas que podríamos como seguir construyendo para poder hacer con este necrocapitalismo y este cibercapitalismo que pues nos van conduciendo como a unas formas estandarizadas de habitar el mundo. Entonces, Gayle Rubin tiene un texto que publicó en 1975, son unas citas de una traducción de 1986, que la hicieron en la revista de Nueva Antropología, una revista mexicana, y ella tiene un texto que se llama El tráfico de mujeres, notas sobre la economía de políticas sobre el sexo,
lo pueden encontrar muy fácilmente en PDF. Yo les recomiendo mucho la lectura de este texto porque Gayle Rubin plantea una nueva lectura de todas las propuestas de Marx, de Freud y de Lévi-Strauss, y parte entonces de entender cómo estas grandes teorías que intentaban explicar como el orden sociocultural en el que nosotros estamos habitando, olvidaron que todo el sistema reproductivo pues es como la mitad de ese sistema productivo, y ese sistema reproductivo pues también es importante como traerlo a esos análisis académicos. Gayle Rubin dice que un sistema de sexo-género es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Dice además que un conjunto de disposiciones, que el sistema sexo-género es un conjunto de disposiciones por el cual la materia prima biológica del sexo y la procreación humanos es conformada por la intervención humana y social y satisfecha en una forma convencional, por más extraña o rara que sean algunas de esas convenciones en diferentes culturas, porque no en todas son de la misma manera. Además propone que un sistema sexo-género es simplemente el modo reproductivo de un modo de producción. Y hay otro lugar como de partida, que es este libro de Ciencia y Feminismo de Sandra Hardin, en el cual Sandra Hardin plantea que el sistema sexo-género se compone de varios ámbitos: un sistema de género simbólico, uno individual y uno estructural. Y entre ellos se refuerzan, se potencian, se resisten. Bueno, hay una relación cíclica entre estos tres ámbitos. Pero para empezar así, bueno, ya he empezado como 4 veces, pero este nuevo comienzo yo creo que parte de también entender la biología como una construcción social. Y entender la biología como una construcción social pues supone entender que hay cosas que suponemos naturales que quizás no lo son tanto. Entonces nos han como dicho siempre pues que si existe un macho y una hembra, que el mundo natural se compone de estas dos formas sexuales, y hay algunos estudios pues que han intentado contextualizar histórica y culturalmente en qué momento el dimorfismo sexual se construye como una realidad natural. Y hay otros estudios pues que muestran que no siempre ha sido así. Entonces este libro, que se llama La construcción del sexo, cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, que es un libro de Thomas Laqueur, un historiador que lo publicó en 1994, o bueno, la traducción es de 1994, muestra en esta imagen que ustedes tienen, me imagino que a su izquierda y yo a mi derecha, muestra una representación del aparato genital femenino, pero que parece un falo. Si ustedes lo ven ahí, ven que eso parece un pene, parece un falo, pero esa es la representación del aparato genital femenino en la medicina galénica. Y lo representaban así porque había un sistema sociocultural que pensaba que el sexo era uno, y en ese sexo único habían unas gradaciones entre lo perfecto y lo imperfecto. Lo imperfecto éramos las mujeres, lo perfecto eran los hombres, y nosotras éramos un poco un estado no desarrollado de lo masculino. Habían unas explicaciones y había todo un paradigma científico para explicar que nosotras no teníamos suficiente calor en ese desarrollo embrionario, entonces nacíamos como si fuéramos una especie de hombre no desarrollado, y aunque los cuerpos fueran lo mismo, los anatomistas buscaban en el cuerpo de las mujeres lo que ellos llamaban, y cito literalmente textos de la época, un vestigio de pene no descendido. Todos los procesos fisiológicos de las mujeres en esa época eran explicados desde una
degeneración de los procesos fisiológicos del hombre, y eso pasó hasta el momento de la Ilustración, mientras toda la medicina galénica permaneció explicando los procesos fisiológicos de los hombres y de las mujeres. Y cuando empieza a instaurarse la ciencia moderna, pues comienza esta separación entre sexos hombres y mujeres, en los que se requería un sexo para la producción, un sexo para la producción, y se construyen entonces las categorías que ven aquí en la mitad. Les traje esa otra imagen, que es una imagen de la que ven al lado izquierdo, que es una imagen, bueno, no se ve muy bien, pero más o menos, es una imagen que muestra muchas formas de diversidad genital, es una imagen de un libro de medicina que está intentando plantear los síndromes del desarrollo sexual. Y se las traje porque hay muchas investigadoras, biólogas, por ejemplo en Fausto Sterling, que tiene un libro que se llama Cuerpos Sexuados, y ella lo que intenta plantear es que todas estas propuestas o estas formas de genitalidad intersexual deberían ser consideradas como sexos naturales, es decir, que deberíamos cambiar un poco el chip para pensar el sexo y pensarlo de una manera continua. Con esto les quiero mostrar una conclusión que es muy grande, que es que la ciencia es una construcción sociocultural y que el sexo también lo es, y que tenemos formas distintas de leer el sexo. Y bueno, surgen entonces lo que pueden ser las personas intersexuales y ese género fluido en el que la gente quizás no quisiera definirse entre un género u otro, pero me gustaría como plantearles un poco qué es eso de ser intersexual. Yo me imagino que todos y todas recordamos la palabra hermafrodita y conocemos que existen unas personas que tienen ambigüedad genital y que los médicos, cuando estas personas nacen, no pueden identificar si tienen como una forma de genitalidad masculina o femenina. La ambigüedad genital, entonces, lo que pasa con las personas intersexuales, o lo que venía pasando desde los años 50 hasta la actualidad, es que sus genitales eran corregidos quirúrgicamente, y esa corrección, los movimientos intersexuales actuales se ha intentado nombrar ahora como mutilación genital, porque habían un montón de formas de asignación quirúrgica de sexo que implicaba una condición corporal y unas cirugías que quizás lo que estaba cuidando era mantener esas dos categorías de hombre, mujer, macho, hembra, más no la posibilidad de que esas personas crecieran sanas o pudieran vivir el mundo así pues como nacieron. Hay una película de Lucía Puenzo que se llama XXY, que relata de manera muy honesta, pues para mi sentir, una vivencia de una persona intersexual, y se han como instaurado diferentes marcos jurídicos en algunos países en los que hay como unas sentencias que hacen que prevalezcan los derechos de las personas intersexuales más que las decisiones de los padres o de los médicos sobre esos cuerpos. En este mapa lo que pueden ver es en algunos de esos países en los que ya hay algunos marcos jurídicos para que las personas intersexuales puedan vivir como personas intersexuales. Colombia es uno de esos países y es muy paradigmático que desde 1999 hay sentencias que proponen unos antecedentes jurídicos para estas decisiones. Y les pongo ahí la brújula intersexual porque es una página web en donde si quieren buscar más información sobre la intersexualidad pueden hacerlo. Vale. Todo esto pues implica muchas cosas, implica que hay un concepto de sexo, hay un concepto de género, pero desde mi punto de vista y desde el lugar en el que yo lo trabajo, yo no soy capaz de pensar ese sexo y ese género separados, porque entendiendo que la biología es una construcción social, el sexo entonces sería un producto del género, es decir, nosotros tenemos unos roles de género que consideramos
normales, con muchas comillas, ese normal, y esa construcción de los roles de género implica que biológicamente también hagamos una construcción o una representación del sexo para cuidar ese orden sociocultural. Pero esos conceptos, la separación, por ejemplo, de sexo y género, sirvió muchísimo a las feministas de la segunda ola, como se llama, aunque yo no estoy de acuerdo con esa periodización, para poder construir un feminismo de la igualdad o de la equidad en el que nosotras, aunque tuviéramos supuestamente un cuerpo diferente al de los hombres, pudiésemos ocupar roles sociales en los que pudiéramos trabajar, ingresar a la universidad y etcétera. Sin embargo, ese concepto de género fue desarrollado por un endocrinólogo, bueno, hay dudas sobre si es endocrinólogo o no, pero es un neozelandés que se llama John Money, de la Johns Hopkins University, que es quien plantea todos estos protocolos para la intervención quirúrgica de las personas intersexuales. Entonces es complicado porque a partir de los años 50 un concepto que sirvió tanto para el feminismo también ha borrado o intentó borrar las organizaciones biológicas de las infancias intersexuales. Hay como una pregunta de la cual yo partí, yo no sé pues, si las decisiones que yo tomé para esta conferencia eran acertadas o no eran acertadas, pero sí entendí o quise como partir de una pregunta que me parece muy significativa en todo este tema, y es por qué algunas teorías biológicas se convierten como en una ideología y hacen sociedad, hacen relaciones socioculturales y otras no. Entonces recordé un debate que surge más o menos en el 2010 sobre la desaparición del cromosoma Y. Y pensé mucho, me pareció muy interesante entender o encontrar un montón de discursos que servirían también a las feministas para construir unas ideologías biológicas y aportar un poco a este grito feminista de el miedo va a cambiar de bando. Por ejemplo, en este artículo que está publicado en Chromosome Research, plantean que existen muy pocas dudas sobre que el cromosoma Y no sea un cromosoma X degenerado. Y esto parte de un debate en el que se plantea que en el desarrollo sexual todos tenemos la potencia de ser mujeres, pero el artefacto del cromosoma Y para el desarrollo de las mujeres, el desarrollo femenino, y como que desvía el desarrollo de un neonato a el ser masculino, pero todos tendríamos la potencia de ser mujeres. Y otra de las cosas que dicen es que el pequeño Y es un desierto genético, todo eso con muchas comillas porque los científicos también utilizan muchas formas retóricas de decir las cosas, lleno de basura, en inglés le dicen junk, con apenas 45 genes relevantes que codifican diferentes proteínas, la mayoría de las cuales son activas solo en los testículos. Entonces muestra un poco como esa inutilidad, por decirlo de alguna manera, del cromosoma Y y esa posibilidad también entonces desde la biología de construir como otros lugares de poder, es lo que quería como mostrarles en esta diapositiva. Y pensando en todo esto, pues creo que igual yo no considero y no sé que estas nuevas propuestas líquidas estén construyendo unos individuos sin mundo. Yo creo que igual esos mundos no hemos sido capaces como de leerlos, creo que esos mundos se están haciendo y se están tejiendo, pero la episteme o las formas de leer esos mundos pues requieren otros lugares también, y el feminismo es un lugar que ha propuesto muchas formas de leer, y Donna Haraway en un capítulo de este libro plantea la necesidad del conocimiento situado. Y el conocimiento situado habla también, no de manera universal y generalizando, de casos que muchas veces son muy particulares. Una de las formas como de
desactivar este tipo de propuestas teóricas, es decir, eso no es lo normal, eso no es lo natural, eso no le pasa a todo el mundo, y el feminismo plantea este conocimiento situado para que entendamos que al parecer somos muchos los anormales, los no naturales, los que no encajamos dentro de esas generalizaciones, de ese mundo que construye unas categorías en los que tenemos que vivir de ciertas formas y etcétera. Entonces, esta nueva episteme que plantea, por ejemplo, Donna Haraway con el conocimiento situado, contrarresta algo que se ha denominado las epistemologías de la ignorancia, que también en la medicina se han encontrado muchas, porque se plantean unos protocolos que generalizan y que no ven las particularidades de los individuos. Y en parte es entender que todos esos contextos y esas particularidades de los individuos pues están influyendo, que tienen mucho que ver con lo que necesitan entonces las personas para entender lo que les está pasando. Se plantea entonces una posibilidad de situar lo líquido, de una ciencia de lo particular y de una necesaria reterritorialización para nombrar lo inaprehensible y evidenciar las tensiones en las que vivimos en cuanto tenemos unos deseos, una individualidad que a veces choca con esas propuestas hegemónicas que siempre en las que supuestamente tenemos que encajar. El nuevo concepto biocultural y de género fluido está haciendo también una nueva biología que es líquida, que es continua, que también está haciendo una nueva naturaleza con otras formas de construcción de sentido que no se anclan en la estructura moderna, sino que se cuestionan y se rehacen permanentemente, así como el feminismo. Y para mostrarles un poco cómo esto va influenciando en la biología, pues me encontré así buscando cosas para esta conferencia, un artículo en el que están tratando de analizar unos científicos y científicas cómo los circuitos neuronales que tienen que ver con el dimorfismo sexual, precisamente lo que les estaba planteando ahorita, se ven influenciados por las experiencias medioambientales de las personas y por el comportamiento que cada persona pues, tiene en su vida. Dicen cosas como que el panorama emergente de esos estudios es que los circuitos sexualmente dimórficos están predeterminados, ahí todavía hay como un attach con la estructura, pero son fluidos. Y además se hace necesario medir la posibilidad de adaptabilidad de los circuitos sexualmente dimórficos, es decir, que cambian con el tiempo, con las vivencias, con el lugar donde vivimos, con lo que consumimos, con el cine que vemos, etc. Esta conferencia se partía un poco en dos, esa era como la primera parte, y la segunda parte pues yo quería también plantearles que el cine pues ha fortalecido y ha propuesto también unos lugares en los que esas categorías y esos roles, tanto las sexuales como las biológicas, como las de género, han entonces construido unas formas ideales de ser. Y hay unas mujeres, más que todo en los 70s, que empezaron no solo a hacer cine, sino también a pensar que esas ideales o esos roles o esos estereotipos que estaban haciendo los hombres de las mujeres, pues nos obligaban a nosotras a vivir de ciertas maneras. Y empiezan a cuestionar algo que llamaron la mirada masculina y hacer como otras representaciones en las que existieran otros tipos de mujeres que no fueran cosificadas, sexualizadas y etcétera. Entonces empiezan a ver como unas producciones cinematográficas en las que ya existe una mirada femenina, una posibilidad de ver desde lo femenino, pero también, y mucho más preciado en este libro de Dysphoria Mundi, plantea que también empiezan a construirse unas miradas normativas, y esas miradas normativas pues ya no solamente le están diciendo a los hombres y a las mujeres cómo deben ser, sino también a las personas trans, a los gays, a las lesbianas, a todas las diversidades sexuales que ustedes se puedan imaginar, se vuelven a construir como ciertas etiquetas, formas, estereotipos y maneras
maneras de ser. Les muestro ahí Sense8 porque hay una pareja de lesbianas y una mujer trans en la que, claro, ya siempre son activistas, tienen que responder a sus amigas, o sea, siempre están en unas condiciones de una mirada pues también un poco normativa de cómo debe ser una persona trans. Y para terminar y mostrándoles también un poco como algunas películas de manera un poco provocativa, provocadora, quería plantearles pues algunas formas que se han como constituido en la necesidad de hackear ese sistema sexogénero. Una de ellas, por ejemplo, es el uso de hormonas de las personas trans y esa forma de entender el cuerpo como cyborg y pasar de asumir un cuerpo como estático o sagrado a un cuerpo que podemos diseñar. También me gustaría como plantearles esa posibilidad de qué va a pasar con las ciencias cuando haya un retorno de todo el conocimiento que se va recogiendo por este tipo de cuerpos experimentos. O sea, las personas trans deciden experimentar con sus propios cuerpos, muchas veces no sabemos qué va a pasar con ese consumo de hormonas que proponen la afirmación del género y si ustedes buscan en Google Académico o en cualquier base de datos hormonización y trans, hay más de 6.400 publicaciones al respecto solo en el 2024 y eso está también generando un montón de conocimiento que retorna a una nueva endocrinología, por ejemplo. Cómo serán los mecanismos del dolor en individuos transgénero que están siendo hormonizados, cuáles son las relaciones con los riesgos cardiovasculares, cuáles son entonces las posibilidades musculares y osteólogas como de los huesos para, no sé, por ejemplo, fijar el calcio. Todo eso es nuevo conocimiento que también está retornando a una nueva biología o endocrinología trans, por decirlo de alguna manera. En Titani, en esta película, hay una relación sexoafectiva de esta mujer con los carros. Bueno, mujer es una persona no binaria, yo creo, porque juega un poco también con ese cambio de género en algunas partes de la película y además termina embarazada de este carro, entonces es bien potente como esa provocación también de cómo los dispositivos tecnológicos están haciendo cambios en nuestras relaciones pues humanas y eróticas. También otra forma de hackear el sistema sexogénero, y esto parte de muchas conversaciones que yo he ido teniendo con amigas trans, es ese uso del término disforia de género que se construyó como un diagnóstico patologizador que está en el DMS-5 para poder que las personas trans se incluyeran o pertenecieran o pudieran como beneficiarse de los sistemas de salud, pero cuando ustedes escuchan a las personas trans referirse a la disforia, ellos lo tratan como un síntoma, ellos, ellas y ellas lo tratan como un síntoma y ese síntoma pues les permite decir, ay, es que hoy estoy un poquito más disfórica, entonces voy a estar, no sé, más masculina, o tengo ropa por debajo femenina por si se me quita la disforia, y es un uso muy distinto de ese concepto de disforia de género porque no es patologizador, sino más bien como que les posibilita seguir transitando entre esos géneros. Lo que les muestro ahí también es un pedacito de Dragonario, es un video que también, bueno, también es un corto que también lo pueden encontrar en YouTube si lo quieren ver completo. Y este es otro pedazo en el que este dragone, como se quisieron llamar ellos, dice que es un dragón tanatonauta hecho de sombra y luz que habita la frontera entre la vida y la muerte. Y quería también poner como esta imagen precisamente por esa relación pues que estábamos hablando ayer también con la conferencia de Oscar sobre esa transición del deseo, o no sé si transición, pero esa como exacerbación del deseo en esa frontera pues como entre la vida y la muerte. A este lado tienen esta película Orlando, que es una película de Paul Preciado. Me parece interesante también la conversación entre las dos,
porque Orlando es una biografía política de Paul Preciado, y Paul Preciado pues también es una estrella que está jugando a unas formas de transitar y a unas formas también desde un lugar muy de privilegio, y hay unas discusiones alrededor de su película porque se apropia un poco de la experiencia de vida trans de un montón de gente. La manera, la estructura como narrativa o cinematográfica del Dragonario es que cada persona tiene su momento y su propia estética para mostrar su tránsito. Entonces ahí también hay un contraste interesante. Otra forma de hackear el sistema sexo-género es este de Donna Haraway, que nos propone que no tengamos más bebés, que hagamos parentescos horizontales e interespecie. Me pareció bonito también traerlo porque Oscar también estaba planteando ayer una conversación con las mascotas, y estas relaciones interespecie igual también han generado un movimiento distinto, antiespecista también, que propone la no utilización como de esos animales de compañía, sino una reconceptualización como de esas relaciones. Y este libro que está abajo, que se llama Evolution Rainbow, que es de una mujer trans bióloga, se llama Joan Rougardin, plantea una problematización, o más bien como completar un poco las teorías de Darwin con las propuestas socioculturales de la diversidad sexual. Y entonces va buscando ejemplos de la naturaleza, pues de pájaros, de peces, de caballitos de mar, de otros mamíferos que no hemos visto porque no nos hemos puesto las gafas de la diversidad sexual para ver la naturaleza. Entonces encuentra familias ampliadas, encuentra que el goce es biosocial y que las relaciones homosexuales también sirven para construir tejido social en no sé cuántas especies de mamíferos, son como 172 especies que están descritas que tienen comportamiento homosexual, y esto también propone esa vuelta de entonces una mirada sociocultural del género a un entendimiento distinto, incluso a nivel evolutivo. Las relaciones poliamorosas y las relaciones no heteronormativas me parece también muy interesante mencionarlas, porque en estas sociedades líquidas pareciera que son como muy superficiales o que se usa al otro de una manera muy instrumentalizada, y yo creo que también esa falta de entender que aunque el otro no esté, deja una huella, una marca que lo hace a uno de alguna manera, así sea una relación de un ratico, así sea una relación de una semana, de 3, de 20, de 5, implica también un cambio en esa constitución del concepto de individuo y del concepto de cómo nos relacionamos y por qué el otro nos parece importante o no. Entonces quería también darle un poquito la vuelta a eso. Este fotograma es de Glitch, del corto que vimos al principio. Y para terminar, creo, les traje… Yo no le he dicho nunca a él que cambie la diapositiva. Vale, para terminar… Quería traerles estos dos. La Noche del Minotauro se va a presentar acá en el festival. Si quieren, pues van y la ven. Es muy, muy hermoso ese corto. Es de Juliana Zuluaga. Y El origen de las especies, pues es una propuesta de ciencia ficción que plantea como un rehacer de estos mitos y de estas especies y de estas propuestas también biológicas. Y pues se las traigo porque es ciencia ficción colombiana, hecha hace poco y que es transfeminista totalmente. Y también como que produce una mirada que creo que traigo yo a este festival, que es una mirada muy optimista, de pensar que estos mundos pues sí se están pensando, sí se están haciendo, sí se están escribiendo, sí se están representando. Finalmente, el corto que vimos al principio, que es un corto realizado pues como en un ejercicio de la asignatura que yo acompaño, es basado o está pensado desde un mundo que yo le propuse a los estudiantes, que era que pensaran un mundo que no tenía futuro, o sea, ¿qué pasaría si no existiera el futuro? Esa era la premisa para que ellos construyeran ese corto.
Y en esa construcción lo que se imaginaban era que el tiempo se iba a detener y que la única manera de vivir ese instante de manera quizás eterna o en otro tiempo era construir una simulación en la que ellos estuviesen viviendo esa vida que se imaginaban. Entonces, finalmente, esta última propuesta del hackeo del sistema sexo-género es pues una invitación también como a que vivamos esta nueva simulación que nos están proponiendo los jóvenes ahora. Y ya, gracias. Como es habitual en las conferencias del festival, abrimos un espacio al final por si alguno quiere hacer una pregunta, una intervención. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Hablando del tema de la biología, el tema del dimorfismo sexual. Digamos, en las aves también se ve, por ejemplo, el gallito de roca, es muy marcado el macho que la hembra, y de hecho las aves, el sexo de las aves también, o su sexualidad o su sistema reproductivo es muy básico. La hembra tiene la cloaca y el macho pues ingresa, y es como muy rudimentario ese proceso. En las plantas también se ve que hay, digamos, plantas o árboles o especies que en una misma planta se encuentran las dos flores, el macho y la hembra, y ella misma se puede polinizar. Como también hay especies que son dioicos o monoicos pues en las plantas, que la misma especie, diferente árbol o diferente ejemplar es macho o es hembra, ¿cierto? Digamos, en la biología se da, pues para ellos es un proceso también de evolución. Y tú planteas que el hombre se abstrae a eso, ¿cierto? Que es más lo que te entiendo, que digamos la sexualidad del hombre ya hay que mirarla, o pues de la humanidad hay que mirarla desde el hecho más que de la biología, es de la producción. O sea, la sexualidad depende del modelo de producción que se está generando, como el capitalismo, para qué quieren que nosotros nos reproduzcamos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es cómo entender cómo el hombre se abstrae de la biología, de la evolución, ¿cierto? Y es más una construcción social. Y también como ese futuro, tú has mencionado muchas cosas, pero entonces, a que, digamos, como especie, ¿cómo es como especie, hacia dónde estamos yendo en ese proceso? Muchas gracias. Vale, esa primera pregunta de que los seres humanos se abstraigan de la naturaleza, pues esa no es la propuesta que estoy trayendo, sino más bien entender que la representación o la construcción de esa naturaleza parte de un sesgo o unas vivencias socioculturales. Somos capaces de describir biológicamente formas distintas de comportamientos y formas de reproducción sexual asexual en plantas y en animales. La pregunta sería, ¿por qué no en los seres humanos? O sea, ¿por qué no entender que esas relaciones, por ejemplo, que implican una diversidad sexual, hacen parte de lo biológico, o cómo entenderlo desde ahí? Entonces es más bien que esas maneras de mirar que son asociadas a esos modelos de producción tienen un sesgo, y cómo cambiar ese sesgo. Esa es más o menos la pregunta. Y sobre lo segundo, de ¿para dónde vamos? Sí, no tengo ni idea, no te podría responder. Me gustaría mucho pensar que esta amalgama como tecnocientífico natural o biocultural o de la naturcultura podría plantear también como formas de habitar un contexto, no desde la extracción y pues el extractivismo o el uso de recursos, y podríamos construir como formas un poco más comunitarias y más
mutualistas también, si lo queremos pensar con esa palabra, de relacionarnos con ese contexto en el que estamos. Hay una forma de xenofeminismo que es muy futurista, bueno, de feminismo que se llama xenofeminismo con X, que es muy futurista, que me parece muy interesante porque plantea que los seres humanos podríamos comportarnos en el planeta Tierra como si fuésemos extraterrestres, como si fuésemos unos visitantes y esto no nos perteneciera. Y creo que cambiar un poco también ese chip de cómo pensamos que el planeta Tierra nos pertenece y podemos hacer con él lo que queramos, implicaría un futuro distinto. Pero ¿para dónde vamos? No sé. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Muchas gracias. Gracias, Sara, por problematizarnos con tu conferencia, que sí trae unos elementos, muchos elementos y de por sí muy complejos, y contextualizarla en la coyuntura actual todavía se vuelve más complejo. Entonces es unos aportes importantes en ese sentido, porque realmente, ¿por qué lo líquido? ¿Sí? Hago referencia es porque incluso hay unos elementos básicos ahora, pues ella hablaba de episteme, habla de la construcción o de la reconceptualización biológica, porque es una construcción sociocultural, porque hay una serie de elementos que puestos ahí en escenario tienen una profundidad grandísima, ¿cierto? Porque el discurso que se empieza a considerar sobre el determinismo, la relatividad del determinismo y todo el asunto, pero hay unos elementos ahí muy fuertes que yo creo que nos tocan, pero hay que ponerlos ahora en contexto, ¿cierto? Porque yo creo que ligado un poco esta charla con la introductoria de Óscar anoche, en términos de qué hace el capitalismo con todo eso, ¿cierto? ¿Qué hace el consumismo con todo eso? Y qué hace, digamos, el mercado, básicamente, negociar el asunto de las pulsiones, ¿cierto? Si bien es cierto, hay un asunto inherente al ser humano que tiene que ver con su componente estructural biológico, pero están las emociones, está el afecto y hay toda una dinámica ahí que se puede entrar a reconfigurar. Pero igual no desconozcamos cómo la coyuntura actual del capitalismo y el mercado hace de eso una moda y un negocio y nos pone a reconceptualizar unos asuntos que históricamente se dan pero que tienen una tendencia, ¿cierto? Es como, digamos, poner una cultura o poner una sociedad a un ritmo de lo que quieren otros, ¿cierto? Por ejemplo, como a través de manejar la pulsión y poner la pulsión en moda hacia unos direccionamientos, se generan unos condicionamientos sociales. O sea que cuando se hace la pregunta ¿para dónde vamos? Yo creo que sería es ¿para dónde nos llevan? ¿Y quiénes son los que nos llevan? ¿Y por qué nos llevan? ¿Cuál es el sentido? Porque si bien es cierto, la coyuntura actual hablamos de lo líquido, ¿por qué lo líquido, cierto? ¿Y para dónde nos llevan con eso? A uno con esto, por eso me parece muy valiente Sara cuando problematiza esto del determinismo biológico. Hay una situación que lo medioambiental es un elemento fundamental en cómo hay unos condicionamientos que empiezan a reconfigurar el ser, ¿cierto?, natural. Hay unos elementos que de pronto Sara en algún momento, no sé, están expuestos ahí, pero que tiene que ver con la sociobiología, que la sociobiología toma esos elementos que están tratando de plantear ahora en relación a cómo los comportamientos animales los traspolamos directamente al comportamiento animal y viene el machismo, viene la competencia, viene la muerte, viene una cantidad de cosas que socialmente las han querido también llevar a volverlas natural, ¿cierto? Pero ¿dónde se desliga lo natural de lo social y cultural o cómo eso está imbrincado? Pero quiero hacer una serie de reflexiones porque son complejos. El pensamiento complejo nos trata de llevar a que tratemos de simplificar un poco y hacer una síntesis porque es complicado, pero lo que nos llevan ahora es a complejizar más el asunto de tal forma que no lo comprendamos para entender es para dónde nos llevan.
y qué papel cumple. Todos estos conceptos, si uno como biólogo le genera dificultad entender eso, cómo utiliza el mercado ese asunto de los conceptos, recontextualizar incluso cómo llevan en determinado momento a problematizar la epistemología y la biología para acondicionarlas a las dinámicas que se quieren, ¿cierto? Entonces, yo no sé, Sara, si de pronto para dónde nos llevan o para dónde vamos, también vemos cómo es mercado y cómo, cuando hablaba del necrocapitalismo, que nos quieren llevar y no hacernos más conscientes de cómo es el ser integral, desde lo biológico, lo emocional, lo afectivo, lo están problematizando para ponernos en unas modas que, si bien es cierto, se están dando, cómo somos más conscientes de eso. Entonces, gracias por ese aporte. Igual hay que problematizar un poco el asunto. Alejandro, muchas gracias. Solo así como por cerrar, yo creo que por eso mi intención de plantear el tema de la ciencia ficción implicaba también como construir otras formas de imaginar, porque pues sí, evidentemente la fuerza libidinal y el deseo pues es una fuerza que ya sabemos que potencialmente también puede ser alienada, pero es muy difícil, bueno, esta frase pues así súper famosa que dicen que no podemos imaginarnos el fin del capitalismo y que más fácil nos imaginamos el fin del mundo. Yo creo que pensar que hay que cambiar las maneras de imaginar podría ser también una estrategia para hacer una resistencia a ese uso como un producto comercial y mercantil del deseo. Y por eso también quería plantearlo desde estos ejercicios de la clase que se hacen con la ciencia ficción y cómo estos resultados pues implican mundos en los que quizás el valor de cambio es otro, las relaciones son otras o no hay como una implicación tan comercial en esas relaciones que se plantean. Bueno, y con un agradecimiento profundo. Hola Sara, una pregunta muy básica basada en el título de tu conferencia. ¿Cuáles son las resistencias bioculturales que se encuentran principalmente en Medellín o en Antioquia? ¿Y quién trabaja para solucionarlas? Pues si quieres como relacionarte con personas que están trabajando temas de, no sé, de afirmación hormonal del género o temas así, pues la Escuela Artística para la Sanación Trans es un espacio que está trabajando a través del arte como la posibilidad de sobreponerse al trauma de vivir un tránsito, y en vivir un tránsito pues hay muchas implicaciones, o sea, no hay en estas construcciones como de sanación, no hay una necesidad de afirmación para un lado o para otro, simplemente construir unas poéticas alrededor de esa transformación. Creo que ese es un lugar muy interesante, pero hay muchas colectivas, la Red Popular Trans, bueno, hay un montón de lugares en los que uno se podría acercar a entender cómo se está viviendo realmente como estas propuestas. Y desde el punto de vista pues como de la biología, yo quería plantearles también como una lectura ya un poco desde la resistencia de la biología que se hace de la misma manera, pensando el riesgo del uso de este tipo de medicamentos, por ejemplo, pero creo que tendríamos que nosotros mismos leer las cosas que se producen desde otros lugares. Bueno, y con un agradecimiento profundo para Sara por la conferencia que nos ha regalado. Damos por terminada esta conferencia.